Bueno, buenas tardes para todos. Para tratar de resumir muchos de los aspectos que hemos hablado en el curso de la tarde, y como ustedes ven son ideas básicamente muy repetitivas, sobre todo en la parte educativa. Entonces vamos a tratar de ser un poco más esquemáticos al respecto. Y ustedes han visto en el curso de la tarde que hay ciertas funciones, ciertas actividades que desarrollan cada uno de los actores participantes en las clínicas de insuficiencia cardíaca. Están con relación a la evolución y la optimización del tratamiento, la de seguir las indicaciones indicadas por el médico tratante o el grupo tratante, tratar de no cambiar medicaciones y por supuesto una parte administrativa. Es decir, que tenemos básicamente 4 actores dentro de estos. Estos actores básicamente están relacionados con los que prestan el servicio, los que reciben la atención, los que van a estar intermedios y los que pagan. Es decir que lo que hemos hablado en el curso de la tarde es que hay una serie de actitudes desde el punto de vista educativo que tendríamos que enfatizar en cada uno de estos grupos y que estos grupos indudablemente de su interrelación va a salir el éxito de lo que es el proceso de las clínicas de insuficiencia cardíaca. Y el éxito está en la educación. Decía Franklin Delano Roosevelt, dime y lo olvido. Probablemente mucho de lo que hagamos y digamos hoy, ahora en la tarde, se va a olvidar dentro de 48 horas. Si me lo enseñas, lo voy a recordar. Cuando empezamos a ver las cosas más a la práctica y lo aplicamos, lo vamos a recordar. Pero cuando involucramos al individuo en las actividades, va a aprenderlo. Y eso es lo que vamos a tratar de esquematizar en estos minutos en cuanto a cuál es la función educativa de cada grupo. Y miren lo que es en relación específicamente a los pacientes. Y aquí hay 3 preguntas que uno debería hacerse. ¿Quién debe hacer la educación del paciente? Y miren ustedes que todos estamos involucrados, absolutamente todos. Tanto el médico, cardiólogo, el líder, como decía el doctor Carlos, como la parte nutricional o del apoyo psicológico, estamos involucrados en la educación del paciente. ¿Cuándo? Hombre, en el momento del ingreso al paciente. Y fíjense ustedes que muchos de los aspectos que relacionaban aquí en cuanto a la información, la medicación y el autocuidado es un rol muy importante de enfermería. Seguido al hecho de que cómo vamos a implementarlo, y para eso está todo el armamentario que se fue esbozando en el día de la tarde. Es decir, que la parte educativa, desde el punto de vista de quién, cuándo y cómo, debe estar bien diseñada y como un esquema mental para el cuidado del paciente. Y la pregunta es, ¿y en qué temas vamos a educar? Miren que la lista está relacionada básicamente con 3 cosas que son recurrentes dentro del plan de asistencia. Sobre el conocimiento de la enfermedad, sobre el tratamiento y sobre el autocuidado. Es decir, que son los énfasis que debemos hacer tanto en la consulta, durante la hospitalización y en el seguimiento. 3 aspectos que son recurrentes y que cada uno va a tener un diferente escenario de aplicación con diferentes cosas. Por ejemplo, fíjense ustedes que la entrevista empieza desde el comienzo identificando problemas en relación a cuál es el obstáculo a que el paciente entienda la enfermedad. ¿Cuáles son las dificultades para que el paciente acceda a la consulta de control post-alta hospitalaria? ¿Cuál es el problema para que al paciente le entreguen y consiga la medicación? Entonces fíjense ustedes que la entrevista en un proceso de atención hospitalaria empieza básicamente discerniendo problemas del tratamiento, problemas que el paciente tenga del autocuidado y cómo va a ser el seguimiento desde el punto de vista farmacológico del paciente. En la intervención intrahospitalaria vamos a diseñar, o mejor, vamos a tener en mente 4 aspectos. Repetir la educación, enseñar a cómo autocuidarse, el soporte psicosocial y por supuesto darle accesibilidad al paciente. Si ustedes ven, es los mismos ítems: enfermedad, tratamiento y autocuidado. Y miren ustedes, cada uno de esos aspectos va relacionado específicamente a tener conductas de docencia y de pedagogía hacia el paciente y su cuidador. Y esto es muy importante, el contacto. Decía el doctor Carlos Arias cómo la parte telefónica, y el doctor Carlos Plata también, que a veces lo llaman a uno por cosas que no tienen nada que ver, pero el paciente se siente seguro de poder acceder, de que las puertas del servicio, del consultorio o de la clínica de falla cardíaca tenga la posibilidad de una respuesta pronta. ¿Qué otro aspecto importante? Preparación a la salida.
Fíjense ustedes que hemos hablado de la parte del ingreso durante la estadía y al alta hospitalaria. Y vamos a ver las reglas de los 6. Fíjense ustedes que aquí hay 6 aspectos que nota en la educación del paciente que va a la alta hospitalaria en falla cardíaca. 6 puntos relacionados básicamente con la medicación, con el autocuidado y con el tratamiento. Entonces como dice la frase, la repetición es la base del aprendizaje. El paciente también va a tener una parte educativa en la parte ambulatoria. Y tenemos lo mismo, un aspecto que está relacionado con la enfermedad, con el tratamiento y con el autocuidado. Recurrentes en cuanto a qué es la falla cardíaca y reconocer sus síntomas, relacionados con las causas de su enfermedad y específicamente cómo reconocer los síntomas de descompensación. Y aquí todo lo que relaciona específicamente al tratamiento farmacológico, el seguimiento, la titulación, etc. Y respecto al autocuidado, de interpretar claramente cuáles son las indicaciones higiénico-dietéticas, la ingesta de agua, el control de líquidos, el peso diario. Como ustedes ven, entonces son actividades que son repetitivas, pero que si se clarifican, se tiene un éxito desde el punto de vista del seguimiento y la educación al paciente. Previamente, Dianita hablaba y el doctor Plata también mostró la parte educativa, con folletos educativos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero desde el punto de vista práctico, tener en mente que un programa o unas cartillas educativas deben ser de información esencial, lo que el paciente necesita. Además, debe tener un diseño claro y sencillo. El otro aspecto importante, fácil de comprender y de manejar por el paciente y su cuidador. Y el otro aspecto, los monachitos, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, esos 4 elementos, diséñelo como quiera diseñarlo, debe tener esos elementos básicos en el paciente para el material educativo al cual se le va a entregar. Mostraron las experiencias en Colombia los doctores Carlos, entre comillas, y en plural. Carlos, miren, lo que es la parte educativa y el proceso de la atención en falla cardíaca siempre es todo lo que hemos que registrar y evaluar. Quizás algunos grupos no tengamos el tiempo porque la asistencia es enorme, pero hacer esto es lo que va a dar el impacto, como se ha demostrado, en mostrar las directivas lo que se tiene que hacer. El otro aspecto educativo, la telemedicina, no voy a profundizar en esto porque hay otros temas, pero es importante que sepamos que la telemedicina va a imponerse en el tiempo. No todos tenemos el acceso a la telemedicina, por eso son pautas generales que le va adaptando cada uno. Si alguien tiene la consulta general y tiene un grupo para unas citas especiales para pacientes de falla cardíaca, les dan acceso telefónico, mandan a la jefe porque la jefe es la que hace todo. Hablábamos, como decía Dianita hace un rato, es la mujer orquesta, cierto es, hace todo bien y lo que es mal también tiene la culpa, entonces eso es todo. Eso es muy importante porque vienen unas tecnologías en las cuales las jefes van a ser muy importantes. La telemedicina, los monitoreos, los dispositivos implantables, los nuevos catéteres pulmonares que se vienen con monitoreo continuo, todo eso es muy importante en el conocimiento y el entrenamiento de los pacientes y del personal. Y esto son los diferentes accesos a materiales educativos que tienen los pacientes y los médicos tratantes. ¿Qué otro aspecto es muy importante desde el punto de vista, entonces, resumiendo? Que hay una fase educativa en la parte hospitalaria, una parte educativa al alta y una parte educativa en el seguimiento. Pero fíjense ustedes que en cada uno de esos aspectos que han sido repetitivos, eso es el esquema mental, educar en la hospitalización, educar previo al alta y educar en el control. ¿Asociado a qué? A que, pues hombre, nosotros tenemos la polipil. La polipil es la estatina, el IECA, el ARA2, el betabloqueante, el antiagregante. Esas son las enfermeras o el grupo del trabajo de enfermería en las clínicas de falla cardíaca. Si ustedes ven esto, básicamente es todo lo que hace la enfermera, y mire, hace lo que a nosotros casi no, porque somos los científicos del caso, hombre, eso sabemos demasiado, sabemos, como decíamos, ahí la parte molecular, pero dedicarse a explicarle al paciente el autocuidado, dedicarle el tiempo necesario para escuchar cuáles son las barreras del punto de vista social y familiar, esto es clave fundamental del trabajo de enfermería. Bueno, y ahora, ¿cuál es la función nuestra como los grandes sabios de las clínicas de falla cardíaca? Pues mire, estos grupos que se han desarrollado y que van a desarrollarse más, tienen varias funciones.
Funciones, por ejemplo, la primera que hemos tenido nosotros ya como experiencia en Colombia es empezar a manifestar a los colegas de otros países que se pueden hacer cosas. Y se pueden hacer cosas desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, en la parte educativa, en la parte de investigación y en la parte de enfermería. Aspectos relacionados específicamente como cómo establecer programas de educación médica continuada, cómo va a ser nuestros propios entrenamientos y asistir a eventos para poder replicar dentro del grupo. No todos podemos ir todos al mismo congreso, no podemos ir todos a la misma reunión, pero sí agarrar el tiempo una vez que uno llega del congreso, del evento, y compartir con el grupo. Formar parte de esos elementos importantes, los registros clínicos propios, como se han mostrado hoy en las presentaciones previas, empezar a participar en estudios multicéntricos. Eso es parte de lo que es la educación. Y por supuesto, lo que hablábamos de enfermería como su integración al grupo. Dentro del grupo de enfermería desarrolla un trabajo muy importante desde el punto de vista educativo, la parte institucional y por supuesto la participación en eventos científicos. Como clínicas de falla cardíaca, como comité de falla cardíaca, desarrollamos esto ya lo comentaron, pero esta es la primera participación de Litera y que a raíz de Litera nace el dinámico en el apoyo de la Sociedad Colombiana de Cardiología y parte de la idea del comité de falla cardíaca. Y decíamos que parte es el registro. Bueno, vamos a empezar nuestro primer registro inicial, piloto, de cómo es que realmente hacemos las cosas para optimizar el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea que la educación no solamente es lo que tenemos que dar, sino lo que debemos nosotros hacer como grupo para ir creciendo paulatinamente. ¿Cómo es la participación educativa entonces a los grupos que nos remiten pacientes o a los que van a recibir los pacientes a los cuales nosotros dejamos ya el manejo estabilizado y controlado en forma ambulatoria? Pues bien, las clínicas de falla cardíaca, los jefes de las clínicas de falla cardíaca, o sea, hay un cardiólogo interesado en la clínica de falla cardíaca, debe tener 3 aspectos importantes. Número 1, socializar. 2, divulgar. Y 3, establecer programas de educación médica continuada. Son 3 claves para poder tener éxito en que el paciente siga con la misma terapia que hemos hablado aquí previamente, que no hay que cambiar. Parte de esos de socialización y divulgación es lo que estamos haciendo. Con las guías de falla cardíaca tratar de homogenizar que todos hablemos el mismo idioma. Que si el paciente sale de la clínica de la Fundación Cardioinfantil, va a ir a la clínica Colombia, va a ir a la clínica Fundadores, va a ir a donde vaya, tiene un esquema homogéneo de tratamiento y es parte de lo que estamos haciendo en tener tratamientos homogéneos, pensamientos homogéneos y guías homogéneas. Parte es lo que hay que socializar en ese sentido. ¿Qué otro aspecto es muy importante? Que los colegas a los cuales vamos nosotros tengan acceso a alternativas de tecnologías o de entrenamientos que le permitan una mayor facilidad a la interpretación de los signos. Y así tenemos, por ejemplo, con el apoyo de Novartis, una aplicación en la cual podemos definir los pacientes con falla cardíaca aguda, por ejemplo. O sea que hay elementos en los cuales nosotros podemos empezar a socializar con los colegas que remiten pacientes y a los que vamos a contrarremitir con un paciente estabilizado. Parte educativa es importante de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el Comité de Falla Cardíaca. Para ello hemos desarrollado diferentes estudios, diferentes cursos online que permiten acceder a conocimientos actuales de diferentes tópicos de la cardiología, especialmente en falla cardíaca. Nosotros empezamos específicamente con el estudio, con el curso de antagonistas de la aldosterona, pasamos a betabloqueantes, pasamos ahora a anticoagulación y fibrilación auricular, falla cardíaca aguda. Como ustedes ven, siempre con socios estratégicos que nos permitan hacer la divulgación del conocimiento. ¿Con qué objetivo? De tener ideas concretas y comunes cada uno de nosotros. Y finalmente, pues la idea del Dynamic del cual ustedes están en este momento participando. ¿Qué otra cosa es muy útil? Que la gente sepa qué es la insuficiencia cardíaca y qué es una unidad de insuficiencia cardíaca. Y esto hay que explicarlo y recurrentemente. Tanto es ayer, hubo una reunión específica con muchos colegas de otros países hablando nuevamente de fisiopatología y fisiopatología de la falla cardíaca, porque hay conceptos que se van renovando. ¿Qué pasa con respecto al prestador de salud, el que paga? Bueno, también hay que educarlo. Hay que educarlo y decirle, ¿por qué es bueno tener una clínica de insuficiencia cardíaca? Bueno, la regla de los 6, mírenla.
6 puntos uno le discute. Oiga, mire, pero es que la prevalencia es muy alta. Es importante reducir los ingresos. Ahí las estancias son muy prolongadas, hay un gasto importante, hay un incremento de la complejidad de los pacientes. Racionalicemos cuál es la terapia que hay que dar. ¿Por qué hay que hacer una unidad de insuficiencia cardíaca? ¿Para qué? 6 puntos. Mírenlos. Y el que más les interesa a todos ellos, hombre, reducimos los costos. 6 puntos, la regla de los 6 es. O sea que todos reciben un programa de educación que permiten de alguna manera tratar de conocer en forma conjunta cuál es la interacción de cada uno y qué se debe hacer al respecto. ¿Y cómo se maneja una unidad de falla cardíaca y qué es lo que puede contener? Bueno, este es un ejemplo de cómo puede constituirse una clínica de falla cardíaca con toda la complejidad y todos los equipos de soporte, unidad de cardiotoxicidad, reprogramación de dispositivos, pero no necesariamente puede ser eso. Cada uno adapta las circunstancias a los recursos que se tiene e ir progresando paulatinamente y proyectarse a desarrollar mucho más complejidad de acuerdo a cómo se quiera realizar. Y también para el prestador debemos decirle, oiga, mire, usted tiene que saber qué es la falla cardíaca, cómo se reconoce y que existimos nosotros que podemos tener impacto desde el punto de vista económico. Entonces podemos resumir y en 15 minutos les he dicho a ustedes que debe existir un programa de educación dirigido a cada uno de los actores del proceso de atención en la insuficiencia cardíaca. 2. La educación es un indicador de calidad en las clínicas de insuficiencia. 3. La forma de educar debe involucrar y ajustarse a las necesidades del paciente y de cada centro, por supuesto. Existen temas que en forma sistemática deben incluir la enfermedad, el tratamiento y el autocuidado. La educación debe ser continua y reevaluada. Necesitamos más herramientas que se ajusten y que sean costo efectivas y eso depende de cada uno de los servicios que va a ejercer el manejo de la falla cardíaca y enfatizar siempre el trabajo de la enfermera en el proceso informativo y educativo de los pacientes. Muchísimas gracias.